¿Qué tal? Videotutorial número 8 del curso dedicado a XHTML, que lo vamos a dedicar a un tema muy específico pero imprescindible, que son los denominados caracteres especiales. Las raíces de HTML están muy firmemente asentadas en la escritura de texto. Por ello, HTML necesita ser capaz de mostrar un rango muy amplio de caracteres, muchos de los cuales no pueden ser escritos en un teclado normal. Los distintos idiomas tienen caracteres específicos y únicos, lo sabemos muy bien, por ejemplo en castellano con la ñ, o bien el tema de los acentos. Además, en HTML también existen otros caracteres reservados para el propio código. La especificación HTML define muchas entidades que son los códigos específicos para poder insertar caracteres especiales. En este videotutorial vamos, por lo tanto, a ver lo que son las entidades y también vamos a listar las distintas entidades que nos permiten introducir ese tipo de caracteres especiales dentro de nuestro código HTML. De nuevo, en el sitio de W3C es la mejor fuente de información sobre, en general, HTML y, en este caso, sobre las entidades en HTML4. En la dirección que antes indicábamos están, como puedes ver aquí, listadas todas las entidades que nos permiten, como decíamos, representar los caracteres especiales en nuestro código HTML. Son muchas, de todos modos, junto con el videotutorial, es casi la función fundamental que tiene este videotutorial en concreto, ya que la explicación es bastante sencilla, pero sí que es importante contar con la referencia, conocer cuáles son las entidades que tenemos que utilizar en cada caso cuando queremos poner un símbolo copyright o cuando queremos que aparezca en nuestro código HTML un símbolo matemático en concreto, como puede ser una raíz cuadrada o una integral. Iremos viendo esas tablas con la explicación en castellano, ya que en el videotutorial, y irán como material complementario junto con el videotutorial también. Por tanto, lo primero que tenemos que intentar hacer es explicar a qué nos referimos cuando hablamos de codificación de caracteres. Codificación de caracteres que es tan simple como el método para usar datos binarios mediante el uso de los caracteres equivalentes. La mayoría de las fuentes inglesas siguen el código americano estándar para el intercambio de información, el llamado código ASCII, con lo que se aseguran que cuando quieren que aparezca un determinado carácter sea ese carácter de la lengua inglesa. Por eso es muy importante que, según el idioma que vaya a ser el utilizado en nuestros sitios web, en nuestro caso fundamentalmente el castellano, me imagino, pues tenemos que indicar dentro del documento HTML claramente cuál es la codificación que vamos a utilizar. La codificación del documento en general suele pasarse al navegador en el que se va a visualizar nuestra página web en la cabecera del código HTML dentro de Content Type, y aquí tendríamos un ejemplo en concreto en el que lo vemos: contenido texto HTML y el charset, en este caso ISO 88591. En este caso se trata de una codificación genérica utilizable con la mayoría de las lenguas que tienen origen latino y por lo tanto se puede usar con el castellano, el francés o con otras lenguas, por lo cual es una de las más prácticas en cuanto a su utilización. Pero del mismo modo, como podemos imaginarnos, cuando se utilizan otras lenguas que con caracteres totalmente distintos
Pues puede ser, por ejemplo, el griego, puede ser, por ejemplo, el japonés, que tiene una presencia importante en la red. Es aquí en la codificación de caracteres donde se le tiene que indicar a HTML cuáles van a ser los caracteres utilizados. Cuando indicamos una codificación en la cabecera de nuestro documento HTML, eso no quiere decir que no podamos usar otros caracteres distintos dentro de nuestro código, pero es imprescindible indicar el tipo de codificación, ya que de lo contrario el documento utilizará la codificación genérica, que puede que sea la que no queramos. Por ejemplo, si queremos escribir la letra A mayúscula con esta codificación, tendríamos que hacerlo primero escribiendo un ampersand. Esto aquí ya vemos una de las ventajas de utilizar un editor. Aquí vemos cómo ya estos caracteres especiales en el editor aparecen. Aquí los tenemos, ya nos indica, ya podemos elegirlo, simplemente nos lo marca. Bueno, en este caso, dijimos para escribir la A mayúscula es un ampersand, posteriormente una almohadilla y el número 65, que es lo que le corresponde. Si vemos esto en diseño ahora, es como vemos la A, la que aparece por defecto. Uno de los usos muy importantes con cualquier codificación que utilicemos en HTML es una forma alternativa de poder escribir distintos caracteres que son los que podemos considerar en HTML como caracteres especiales. Son así porque son usados para propuestas muy específicas dentro del código. Por ejemplo, uno que estamos utilizando a cada momento, el símbolo menor que. Recuerda que es utilizado, como ves aquí ya según lo ponemos, para el inicio de una etiqueta. Si es usado para eso, no puede ser usado como el carácter normal que se usa para este símbolo, este carácter que es el menor que. Por lo tanto, en su lugar debemos usar un código equivalente o lo que se denomina una entidad. Cuando el navegador renderice el documento, esa entidad será renderizada como el carácter correcto. En cuanto a la sintaxis, estas son las características de las entidades en HTML. Empiezan siempre con un ampersand. Finalizan con un punto y coma. Y contienen un código numérico o bien una frase mnemotécnica entre el ampersand y el punto y coma. Si lo que contienen es un código numérico, este código puede estar formado por números decimales o por números hexadecimales. Tiene que llevar un símbolo almohadilla, como veíamos antes, y en caso de ser números hexadecimales, además del símbolo almohadilla, también tiene que estar precedido por una X. Lo vemos en un primer sencillo ejemplo. Imaginémonos que queremos introducir una cosa que a veces se pregunta mucho: ¿cómo podemos dejar espacios en blanco dentro de un párrafo HTML? Aquí tenemos, por ejemplo, este párrafo. Si yo aquí hago esto, si vamos al diseño, vemos que no aparece. Y si el diseño intento pulsando sobre la barra espaciadora dejar espacio, no me lo crea. ¿Cómo podemos hacerlo entonces? Pues utilizando uno de esos caracteres especiales, que en este caso es un carácter numérico, por lo tanto tenemos que empezar con el ampersand como siempre, y al ser numérico con la almohadilla, y ahora el número para ese espacio es el número 160. Como siempre acaba en punto y coma. Con esto nos dejará un espacio que se corresponde con un carácter. Si quisiéramos que aparecieran más, como hacíamos antes con un espacio, pues simplemente podemos pegar. Y ahora este espacio, que en este caso sería pues el número que aparece aquí, los 6 o 7 que pusimos, vemos como si ahora aparece ese espacio en blanco dentro de nuestro párrafo. Si probáramos esto en cualquier navegador, veríamos cómo del mismo modo nos aparece. Por lo tanto, creo que aparte de para explicar cuál es la sintaxis, en su escritura también nos sirve para ver la funcionalidad, lo práctico que pueden ser estos caracteres especiales.
Decíamos que los caracteres podían ser numéricos o hexadecimales. No vamos a explicar ahora aquí lo que son los caracteres hexadecimales, que recuerden, en el curso de ActionScript lo explicamos muy en detalle. Simplemente decir que, como para el numérico, hay que poner después del ampersand la almohadilla. Para los hexadecimales hay que poner de nuevo el ampersand, hay que poner de nuevo la almohadilla y hay que poner también una X. Después de esto es cuando tenemos que escribir el carácter hexadecimal, en este caso para lo que estamos haciendo en este momento, que es para lo mismo de antes, el 160. Tenemos que escribir por tanto 160 en hexadecimal. Es A mayúscula 0. Si de nuevo lo ponemos varias veces para que quede claro, vamos a diseño y observa cómo del mismo modo nos guarda ese espacio dentro de una misma línea de párrafo. Pero además del uso de los caracteres numéricos, sean decimales o sean hexadecimales, como en este caso, decíamos también que se podían utilizar las denominadas entidades mnemotécnicas, que usan unos pocos caracteres para especificar una entidad en concreto. Esos caracteres usualmente suelen estar en abreviatura de inglés, por supuesto, que es una forma de representación mnemotécnica del carácter que representa para no olvidarlo. Por ejemplo, si quisiéramos hacer esto mismo, el espacio de no ruptura, mediante el uso de la entidad mnemotécnica, tendríamos que hacerlo. Borramos este de nuevo. Y escribimos para empezar el ampersand, en que indicamos, y estos son los que aparecen aquí. En este caso aquí lo tenemos, NBSP, que sería como una abreviatura de no break space, espacio sin ruptura, una traducción más o menos. Aquí tenemos, como ya nos lo escribe, y ahora de nuevo, si volviéramos a hacer como antes, para que se vea, ponerlo varias veces, y vamos al diseño y observa cómo seguimos por cualquiera de los tres métodos, numérico decimal, numérico hexadecimal o mnemotécnico, con cualquiera de ellos, el resultado es el mismo. En este caso, este es el que suele utilizarse, y desde luego una vez que se recoge es el más fácil de recordar. Justo cuando se le llama mnemotécnico por algo es, y es cierto que es más sencillo de recordar porque son las letras que hacen referencia a eso, en este caso a no break space, espacio sin ruptura, y con los otros es lo mismo. Aquí tenemos una tabla con las primeras entidades esenciales. Como ves, aparece tanto el tipo de código en decimal, la entidad decimal, el tipo de código, la entidad mnemotécnica, aquí de comillas, aquí de ampersand, aquí de menor que, less that, y aquí mayor que, y lo mismo para el que veíamos ahora, el espacio sin ruptura. Por tanto, este es el modo en el cual estos caracteres más esenciales, que coinciden, como ya dijimos en la mayor parte de los casos, con caracteres que tienen una utilidad específica dentro del código HTML y que por tanto no podemos usarlos directamente en el código. Pues en el resto del video tutorial lo que vamos a hacer es explicar y hacer referencia a las tablas con los otros distintos tipos de caracteres especiales que podemos utilizar en HTML. Y para empezar tenemos los denominados espacios y guiones M&M, que si te fijas simplemente en la escritura que aparece aquí y que aparece en todos los casos, creo que se entiende perfectamente a qué se refiere. La N y la M, como puedes ver, ocupan un espacio muy distinto una de otra, y en este caso podemos utilizar este carácter especial si queremos que el espacio sea mayor o menor. Se trata de diferencias muy concretas, pero que tienen usos muy específicos, por ejemplo, para separar el nombre de una calle y el número, o bien también en el de los guiones, diferentes en cuanto al tamaño, si son para separar partes de un número de un teléfono, o para otros usos. Vemos aquí el código mnemotécnico, tanto para espacio en como M, y para guión también en y en.
Aquí lo vemos en modo diseño, tanto los espacios, los distintos dos tipos de espacios como de guiones. Esto ahora lo vamos a ver en el navegador, no aparece desde luego en el espacio, simplemente aparece un espacio en blanco, aquí algo más pequeño y aquí más grande, en M. Y en cuanto al guión, ya lo vemos aquí también, claramente como el tamaño del guión es distinto. Vemos aquí la salida en el navegador y observa cómo el espacio en y M son distintos en cuanto a tamaño, y en cuanto al guión también claramente se ve la diferencia. Caracteres muy específicos, pero útil saber su existencia y la forma de utilizarlos. Vemos aquí de nuevo la tabla, tanto con la entidad decimal como la mnemotécnica, para estos 4 caracteres especiales. Los símbolos de copyright y trademark son otros de los símbolos especiales que se utilizan para indicar una relación legal entre los individuos o la empresa que se indica y el material en el que se incluye. En general, el símbolo copyright es usado para indicar que alguien posee ciertos derechos sobre el material que aparece impreso en el documento. Es muy común que lo veamos en lugares en la web. Aquí lo vemos, tenemos el carácter especial con el ampersand y con el sistema mnemotécnico copy, punto y coma, y la salida en el navegador sería la que vemos aquí con el símbolo de copyright. Lo mismo ocurre con los símbolos de trademark. Aquí lo vemos. Y registered. Los vemos los dos en la salida del diseño. Y hacen referencia, en este caso, a que una palabra o frase está registrada por una empresa. Por ejemplo, Windows es un trademark de Microsoft. En general, tanto trademark como registered son usadas bien como superscript o como subscript. En cualquiera de los casos habría que usarlos también con la etiqueta correspondiente. Etiquetas ya vistas, y aquí tenemos ya unos ejemplos creados del uso. Vemos, por ejemplo, con subscript, simplemente poniendo el carácter especial dentro de subscript, o con subscript del mismo modo. Lo vemos aquí en salida, en este caso subscript, y en este superscript, que como vemos se puede también aplicar a estos caracteres especiales. Vemos aquí en esta nueva tabla los caracteres especiales usados para copyright y para marca registrada. Otros símbolos que pueden ser muy útiles son los de las monedas, incluyendo el del dólar, la libra, el euro o el japonés yen, por poner algún ejemplo. Existe también un símbolo general para las divisas. Aquí tenemos en esta tabla los principales símbolos de las divisas, incluido el de la divisa general. De nuevo, aunque es interesante saberlo, realmente no tiene nada que explicar después de conocer el mecanismo por el cual se escriben estos caracteres especiales, mediante el uso de ampersand, punto y coma, y la posibilidad de hacerlo como entidad decimal o mnemotécnica, incluso también hexadecimal. En cuanto a las comillas, las marcas reales de comillas que se usan en las publicaciones no pueden escribirse en un teclado estándar, porque las teclillas que se disponen en el teclado son comillas rectas, líneas verticales, y con superscript y de tamaño pequeño. Pero las comillas que se usan en la publicación típicamente se parecen al número 6 y al número 9, esto es unos puntos con un rabo saliendo de ellos. Hay la posibilidad también con caracteres especiales de poder utilizar estos distintos tipos de comillas en HTML. De nuevo, lo mejor es verlo en un ejemplo. Estas de abajo son las que se nos escriben cuando utilizamos un teclado normal.
del que usamos todos, mientras que estas, observa la diferencia, realmente por eso aumenta el tamaño, parece como si aquí pusiera un 66 y aquí un 99, en lo que hablábamos antes, ese punto con un rabo, muy distinto de estas otras comillas. Estas son las que se escriben por defecto en cualquier teclado. Sin embargo, estas de nuevo tenemos que escribirlas como caracteres especiales en HTML. Vemos aquí de nuevo la tabla en la que nos indica cómo podemos escribir las comillas tanto de apertura como de cierre. Observa que son distintas, unas tienen forma de 6 y otras de 9, y tanto para las comillas simples como para las comillas dobles. Esta es la entidad mnemotécnica y esto de nuevo la entidad decimal, eso como siempre. Lo vemos en este ejemplo ya escrito. Para no llamar a confusión vamos a borrar el que se escribe con el teclado normal, que observa que también tiene su carácter especial, que en este caso es quote, de comillas. Lo vamos a borrar y dejamos de momento, como veíamos, con comillas dobles, y vemos el de apertura, left de quote, doble, y el de cierre, right de quote. Por lo tanto, uno es el que tenemos que escribir para las comillas de apertura y otro el de cierre para comillas dobles en este caso, que es la salida que aquí vemos. Y si quisiéramos las comillas simples, de nuevo con la regla mnemotécnica es exactamente lo mismo, solo que la D, que hace referencia a double en este caso, hay que poner una S de simple, y el resto igual porque hace referencia a left para apertura, right para cierre. Y ahora si vamos a diseño, observa cómo aparece exactamente el mismo tipo de comilla real, pero simple en este caso. Otra de las posibilidades que nos dan estos símbolos especiales es la de poder utilizar en nuestro documento HTML distintos tipos de flechas que están disponibles como entidades. De nuevo en la tabla, en este caso la tabla 6, tienes un listado con la entidad decimal y mnemotécnica para los principales tipos de flechas que de este modo tan sencillo podemos utilizar. Y aquí vemos algunos ejemplos con su salida en el modo diseño. Otra de las posibilidades clave en el uso de las entidades especiales son los caracteres acentuados. El inglés no cuenta con acentos y otras muchas lenguas, como el castellano, necesitan tener un sistema para poder hacer aparecer las tildes o en otros idiomas otros tipos distintos de acentos, como ocurre por ejemplo en francés. Vemos aquí el inicio de la tabla donde aparecen las distintas entidades, tanto decimales como mnemotécnicas, que tenemos que utilizar para poder usar los acentos en el código HTML. De nuevo, como vemos, hay que utilizar el ampersand y posteriormente el nombre de la letra, bien mayúscula o minúscula, y después utiliza los distintos tipos de acentos que se utilizan: grave, agudo, circunflejo o con diéresis para los distintos idiomas. Siendo un tema imprescindible tocarlo, el de los caracteres especiales, creo que seguir insistiendo simplemente ya no aporta nada. Existen muchos otros símbolos, en las tablas irán los fundamentales. Aquí, por ejemplo, vemos los símbolos griegos, que en lengua castellana pocas veces los usaremos, pero para casos especiales también hay la posibilidad de usarlos en código HTML, y bueno es tener siempre las tablas para poder hacerlo si se necesita. Lo mismo con todos tipos de símbolos matemáticos que muchas veces hay que utilizar y que desde luego en el teclado normal no tenemos. Vemos aquí algunos ejemplos con su salida, el tanto por mil, la división o la raíz cuadrada. Y recuerda también que existe, aparte de las tablas y tener que buscarlo, un sistema mucho más sencillo
Hay otros editores en el que sería similar, pero en el caso del Dreamweaver, el que estamos usando ahora, simplemente escribiendo un ampersand en la parte de código, observa cómo aparece inmediatamente aquí una lista en la que rápidamente podemos encontrar cualquier de estos caracteres especiales, el símbolo del euro y lo vemos, o cualquier símbolo especial, el símbolo copyright, y de forma rápida y por lo tanto accesible para escribir un medio, un cuarto. Todos los caracteres especiales los tenemos aquí, puedes ver, y simplemente si sabiendo una letra que normalmente suele coincidir, recuerda, en inglés con alguna de las que empieza, sumatorio, la raíz cuadrada que poníamos ahora, infinito, en fin, integral. Creo que puede que sea el modo más sencillo de escribirlo de modo rápido. Simplemente pulsando sobre él, no hace falta ni escribirlo, y ya nos aparecería en diseño. Pues nada más, aquí terminamos este vídeo tutorial, más que nada informativo. A partir del próximo empezamos ya con elementos de mayor consistencia. Vamos a ver en profundidad las tablas. En la primera parte veremos todo lo relacionado con el trabajo con tablas, y en un segundo vídeo tutorial sobre tablas veremos el modo de utilizar las tablas para el diseño de páginas web. Será muy pronto.